Desde Venezuela, Valencia, Estado Carabobo, Ministerio Sembradores de Vida Eterna, Apóstol Ezequías Veracierta, con el pastor evangelista Efraín González. Hoy estaremos hablando en el tema En la boca hay poder. El ser humano es trino, está compuesto por un cuerpo, alma y espíritu. Esto después de la caída del primer Adán. Pasó de ser un ser espiritual, espíritu, alma y cuerpo, a ser una persona almática, a ser dominada por el sistema de gobierno de este mundo. Nuestra boca expresa lo que pensamos, sentimos y queremos. En nuestra mente se alojan nuestros pensamientos, que muchas veces no son los pensamientos de Dios. Dice el Señor en Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Nuestra voluntad nos dice lo que queremos, no lo que Dios quiere. Y nuestras emociones nos dicen lo que sentimos, no lo que siente Dios. Es por ello que nuestra mente debe ser renovada para que nuestros pensamientos se alineen a los de Dios. Mira lo que dice la palabra en Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Conforméis, en el original, es la palabra sushematizo. Se refiere a conformarse uno a la moda exterior o apariencia, acomodándose a un modelo o diseño. A este siglo se refiere a este mundo, un sistema sin Dios, lleno de los deseos de la carne, los deseos de la vista y la vanagloria de la vida, que son las armas que utiliza Satanás para distraerte o distraernos del propósito de Dios con nuestras vidas. La palabra de Dios nos enseña en 1 Corintios 2:16 que nos ha sido dada la mente de Cristo y que albergamos el sentir, los pensamientos y el propósito de su corazón. Los tenemos en nosotros, pero el alma, sin crucificar o no sometida a Dios, los bloquea e impide que se hagan realidad en nuestra vida. Esto es la lucha diaria entre la carne y el espíritu. Debemos hablar el lenguaje de Dios. En el lenguaje de Dios hay poder. En el libro de Génesis, observen esto, en el capítulo 1, la palabra dijo Dios, la encontramos allí reflejada 10 veces. Dios abrió su boca para dar comienzo al proceso de transformación del caos, y notamos que en cada ocasión que dijo Dios, su palabra fue acompañada por una acción creadora. Su palabra tuvo una afectación sobre el universo, es decir, hizo surgir el orden y la vida dentro de un caos. La palabra "y dijo Dios" encierra un mandato creador. Su palabra fue acompañada de una acción creadora, que fue el resultado de un diseño nacido en el pensamiento y corazón de Dios, en el reino de los cielos, que se hizo visible en el mundo natural. Como hijos de Dios, nuestras palabras tienen un efecto creador también en el mundo espiritual, que afectarán al mundo natural. Nuestra boca es la boca de Dios. Está para bendecir y para declarar palabras de vida y no de muerte. Dice la palabra en el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 21. La vida y la muerte están en el poder de la lengua, y cualquiera que es indulgente con ella comerá de su fruto, de vida o de muerte. Las palabras que confesamos tienen un efecto extraordinario en nuestras vidas. Muchas personas viven en un entorno que es el resultado de la activación del reino de las tinieblas o de los cielos. Muchas de estas palabras confesadas traerán a nuestras vidas bendiciones o maldiciones que marcarán nuestras vidas y la de nuestras generaciones inclusive. Hay infinidad de personas que su vida se encuentra en un círculo alrededor de una misma circunstancia, porque
es lo que han declarado constantemente. Y se han atado a esa condición desfavorable y viven en una condición de constante fracaso. En este día, padre o madre que me estás escuchando, quiero decirte que debes comenzar a programar la mente de tu hijo con palabras de bendición. Deben tener cuidado con las palabras que pronuncian sobre sus hijos, porque muchas veces, sin saberlo, lo estás maldiciendo, lo estás atando a un destino de derrota, a un destino de maldición, a un destino de desgracia, debido a esa palabra que usted declaró o está declarando sobre ellos. Veamos algunas de estas palabrotas que muchas veces salen por la boca de los padres. Tú sí eres bruto, no sirves para nada, maldito muchacho, ¿cuándo vas a aprender? No sé por qué naciste, eres una decepción, con esa pinta pareces prostituta, mija. Con estas declaraciones está activando al mundo de las tinieblas, que harán su parte para que en el mundo espiritual lo que usted ha dicho se haga realidad. Es decir, al usted lanzar estas palabrotas por su boca, está marcando la vida y el destino de sus hijos, de sus hijas o de su familia. Aprende a hablar el lenguaje de Dios. En el libro de Marcos, en el capítulo 11, versículos 22 y 23, dice: respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Qué le estás diciendo tú a las montañas de tu vida? ¿Lo que dicen tus pensamientos y voluntad? ¿O lo que dicen los pensamientos de Dios, de acuerdo a su voluntad, que es agradable y es perfecta? Hoy te digo que el lenguaje universal de Dios, lo que mueve a Dios, lo que mueve el accionar de Dios a tu favor, para que venga un de repente sobre tu vida y cambie una situación de favorable a favorable, ese lenguaje universal que a Dios le encanta y le agrada, es el lenguaje de la fe, es la fe. Hebreos 11:1 dice: es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. En el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 4, dice que Jesús respondió al diablo cuando fue tentado en el desierto. Y Jesús siempre enfrentó al enemigo por la palabra. Cuando Jesús dijo: escrito está. Es decir, estaba diciendo: no acepto nada que vaya en contra de la palabra, porque lo que está establecido en la palabra es la voluntad del Padre para mi vida. En este día te digo, yo no sé cuál es la montaña que tienes enfrente, pero te digo algo: más grande que esa montaña es Dios. Así que háblale a esa montaña en el nombre de Jesús y dile que se quite. Si la montaña es la enfermedad, dice la palabra en Jeremías 33:6: he aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. En Isaías 53:5: y por sus llagas fuimos nosotros curados.
Si la montaña son tus finanzas, mira lo que dice la palabra en el libro de Ageo, capítulo 2, versículo 8. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Si tu montaña son tus enemigos, la palabra dice en el Salmo 91, versículo 7, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. No hables de tu montaña, no dejes que la montaña te hable. Háblale a tu montaña y declara con fe sobre ella para que afectes lo espiritual y veas el resultado en lo natural. Comienza a hablar el lenguaje positivo para que tu entorno cambie, para que las promesas que están a tu alrededor sean afectadas. El apóstol Santiago comparó la lengua, escuchen esto, con un pequeño fuego. En el libro de Santiago, en el capítulo 3, versículo 5, dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. Podemos confesar o hacer pequeños comentarios negativos sin darnos cuenta de que en pocos momentos hemos contaminado a un cúmulo inmenso de personas. ¿En qué momentos tiende la persona a expresar su negativismo? En los momentos de apremio, en los momentos de crisis, en los momentos de problemas. La mente se le bloquea. Mira lo que dice la palabra en el libro de Números, en el capítulo 21, versículo 4. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Observamos en este pasaje a los israelitas caminando por el desierto, luego de ser libertados del oprobio de Egipto, y el transitar por el mismo por tan largas horas hizo que cayeran en un estado emocional negativo, como lo es el desánimo, el desaliento, la incredulidad. Es en estos estados donde comenzamos a hablar lo que no debemos hablar. Es cuando comenzamos a cometer errores, abriendo la bocota para pronunciar palabras que no son del agrado de Dios. El libro de Proverbios, en el capítulo 10, versículo 3, en los labios del prudente se halla la sabiduría. Veamos las palabras que pronunciaron los israelitas en medio de este estado de desánimo cuando estaban transitando el desierto, cuando Dios los sacó del pueblo de Egipto para llevarlos a la tierra de Canaán, una tierra que iba a significar prosperidad para ellos. Número 1, se quejaron contra Dios. Número 2, se quejaron contra Moisés. Número 3, se quejaron de caminar por el desierto. Número 4, se quejaron de que no había pan ni agua. Y número 5, se quejaron del fastidio del pan tan liviano. Como vimos en los 5 puntos anteriormente anunciados, la actitud de los israelitas fue la de pronunciar palabras que por supuesto no agradaron a Dios. Los israelitas se mantuvieron en una actitud de constante queja, de constante murmuración. En la primera actitud del pueblo de Israel fue quejarse, escuchen esto, se quejaron nada más y nada menos que contra Dios. Dice Números 21:5. Y habló el pueblo contra Dios. En momentos de apremio, el hombre en medio de su frustración va a buscar a quien echarle la culpa de lo que le está aconteciendo.
sin pensar muchas veces que todo está sucediendo por darle la espalda a Dios. Los israelitas se quejaron injustamente en contra de Dios. Nunca entendieron la visión de Dios al sacarlos de la tierra de Egipto, que era su oprobio y esclavitud, para llevarlos a una tierra de provisiones y prosperidad. No pensaron nunca en cómo se abrió el Mar Rojo y se cerró delante de ellos, y cómo sus enemigos fueron destruidos por completo. Si estás en el desierto, es porque Dios quiere enseñarte su soberanía. Es allí donde debes alabar su nombre. Es donde en vez de la quejanza debes expresar la alabanza. Es en el desierto donde debes pedirle al Señor que cambie tu mal hábito de hablar y te enseñe a confesar palabras que te lleven a una vida de plenitud. Haz la misma oración que hizo el salmista David en el Salmo 141, versículo 3. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Si estás pasando por el desierto, es porque Dios te ha llevado allí. Dios tiene un gran propósito que cumplir contigo. Si estás metido en el desierto, ya pues es el momento que dejes la quejanza, que te pases del estado de quejanza al estado de alabanza y comiences a glorificar el nombre del Dios Altísimo, que comiences a glorificar el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, de Jesucristo. Si estás en el desierto, pues mantén tu fe en el autor, mantén tu mirada en el autor y consumador de la fe. David entendió que solo Dios podía darle aquella prudencia que él tanto necesitaba en el hablar. Haga esta oración a diario y verá cambios. Lo segundo que hicieron los israelitas fue quejarse del líder. En el mismo libro de Números, en el mismo capítulo 21, 5, ve. Le ponemos allí, ve. Y habló el pueblo contra Moisés. No bastó solo la queja en contra de Dios, sino que también arremetieron en contra de Moisés, el líder que estaba con ellos allí. No le extrañe que arremetan en contra de su liderazgo. Si lo hicieron con Dios, se quejaron de Dios, pues lo van a hacer contigo también, si eres líder. Moisés no tenía nada que ver con el desánimo del pueblo. Le cayeron encima. Alguien debe pagar los platos rotos. Muchos confiesan que es el gobierno de turno el culpable de su desdicha o situación. Entonces se convierten en una ametralladora de quejanza y negativismo. Nosotros no estamos llamados a maldecir a nuestros gobernantes. Recuerda que lo que salga de nuestra boca va a afectar al mundo espiritual, generando una respuesta en el mundo natural. Hoy quiero decirte que me asombro cuando voy por las calles de nuestra nación Venezuela y veo hermanos de la fe, hermanas de la fe, maldiciendo a esta nación, maldiciendo a los gobernantes, maldiciendo al presidente, a los gobernadores, a los alcaldes, a los concejales. Quiero dejar claro que no te estoy hablando como político, no soy político. Sencillamente soy un pastor a tiempo completo a la obra de Dios. Yo quiero decirte en este día que tienes que cambiar tu manera de expresarte sobre esta nación, que tienes que cambiar tu manera de expresarte, así no te guste el color que esté gobernando, pues tienes que cambiar la forma de expresarte hacia esta nación y hacia los gobernantes. Dice el Señor en su palabra, en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 5 en adelante, que tienes que estar claro que lo que está ocurriendo aquí en Venezuela es espiritual, que lo que está ocurriendo aquí en Venezuela es porque Jehová así lo está permitiendo. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyo, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados,
tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Es un proceso que está viviendo Venezuela en estos momentos, y ya cuando Venezuela salga de este proceso, pues será una Venezuela que Dios va a levantar con poder y gloria. Será un país donde va a fluir la leche y donde va a fluir la miel. Tan solo cree. Ya no sigas maldiciendo más a esta nación. Ya no sigas decretando más palabras de maldición sobre esta nación. Decreta palabras de vida y no palabras de muerte sobre esta nación. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en evidencia, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad. La tercera queja de los israelitas se vio que andaban por el desierto. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Números 21:5. ¿Sí? Las personas desanimadas se expresan a través de disparates sin sentido. En muchas oportunidades, Dios les prometió a Moisés y a los israelitas que los llevaría hacia una tierra que fluye leche y miel, una tierra próspera, una tierra fuera del oprobio de Faraón, fuera del oprobio de los egipcios. Es decir, que el camino por el desierto era transitorio y no permanente. Sin embargo, al pueblo le pareció más fácil quejarse que agradecer lo que Dios estaba haciendo con ellos para que tuviesen una tierra de riquezas. Hoy podemos tener una vida llena de provisiones, porque así lo dice Jesús en Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cuántas personas no viven hoy día quejándose y murmurando todo el día en vez de caminar y declarar esta palabra en sus vidas? El Salvador de nuestras almas vino para que tengamos una vida con propósito, llena de oportunidades y de abundancia. En nuestra vida es inevitable que tengamos problemas, pero ello no nos lleva a tener un lenguaje que desagrada a Dios. Al contrario, nuestro lenguaje debe ser de agrado, de vencedores, de bendición y activación, para de esta manera disfrutar la vida que Dios nos ha dado. Comienza a alabar al nombre de Dios. Comienza a salir de ese estado de desánimo y cree cada palabra que Dios te ha dicho. Estás en el desierto porque transitoriamente vas a estar allí, porque el Señor necesita tratar contigo, con áreas de tu vida que no son del agrado de Él. Y recuerda que después de un desierto viene una bendición. Después de ese desierto por donde estás transitando, te está esperando una tierra donde fluye leche y miel. Después de ese desierto donde Dios te ha introducido para hacerte una vasija de honra, para allí meterte en esas altas temperaturas, para quemar esa impureza que hay en ti, para hacerte una vasija de barro, es para que luego pueda sacarte del desierto y llevarte a esas promesas que Él te ha dicho. Y Jehová no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Las promesas que te ha dado Jehová, las palabras que te ha dado Jehová, van a cumplirse. Si Él te dijo que te está esperando una tierra que fluye leche y miel, pues tan solo créelo, no te sigas quejando más, tan solamente alaba su nombre y sigue caminando y sigue recibiendo allí en ese desierto ese trato de Dios, porque ya la bendición, ya la salida del desierto está más cerca de lo que tú te imaginas. La cuarta queja del pueblo de Israel camino a Canaán fue la falta de pan y agua. Pues no hay pan y agua. En Números 21, versículo 5d. Estas palabras no tenían ningún fundamento de ningún tipo. Lo podemos ver en la siguiente porción de la palabra. Partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin.
que está entre Elín y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Éxodo 16, versículos del 1 al 4. Vemos en esta porción que el pueblo gozaba del pan diariamente. Sin embargo, ellos se quejaban de no tenerlo. Era tal su estado de desaliento que no les permitía aceptar la realidad de su alimentación. Su fortaleza mental solo emitía el pensamiento de quejarse, hablar negativamente. Pero no es que solamente se quejaban de que no había pan, sino que tampoco había agua. Cuando vemos la palabra de Dios, allí queda demostrado que tal aseveración no tenía sentido alguno. Y dijo Jehová a Moisés: Pasa delante del pueblo y toma de los ancianos de Israel, y toma también tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí, yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Oreb, y golpearé la peña, y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Éxodo, capítulo 17, 5 y 6 los versículos. Como vemos, no tenían razón los israelitas al decir que no tenían agua. Eran palabras de quejas. Las personas negativas se quejan de las cosas buenas que tienen a su disposición. Hoy día estamos rodeados de personas que solo hablan lo peor y andan reclutando gente que se les una para alimentar su ego y su liderazgo negativo, para sentirse bien con ellos mismos y sentirse realizados como filósofos de la teoría del negativismo, que les hace mantener un corazón endurecido y contaminar a todo aquel que preste sus oídos para ello. Ya no sigas escuchando más esas voces agoreras, que lo que hacen es desanimarte, que lo que hacen es desviarte del camino del Señor, que lo que hacen es desviarte de la promesa que está pronta a cumplirse, que lo que hacen es alejarte de ese camino profético que Dios ha trazado para ti y que ya está próximo a llegar a esa primera estación de cumplimiento de esa palabra profética que es en la tierra de Canaán. Hoy en este día yo quiero decirte que si tú estás en el desierto, pues no estás solo. Aunque tú por momentos te sientas solo, aunque tú por momentos no sientas que Dios está contigo, pues yo en esta mañana, en este día quiero decirte que en ese desierto está Jehová alrededor tuyo, que en ese desierto donde tú puedas estar transitando en este día, Dios tiene el control de ese desierto, que en este día tienes que poner tu mirada a lo alto. ¿De dónde viene tu socorro? Tu socorro viene de lo alto, de Jehová de los ejércitos, que creó los cielos y que creó la tierra, y que es en el desierto, amado o amada, que estás allí escuchando este mensaje en este día. Es en el desierto donde te va a descender maná, donde te va a descender maná de lo alto, palabras de lo alto. Es en el desierto donde vas a tener la protección de Jehová de los ejércitos en forma de nube que está allí cubriéndote en el día de las altas temperaturas. Allí en el proceso Él está contigo, que es en el desierto donde va a brotar agua de la peña, que es en el desierto donde vas a ver y vas a conocer el poder sobrenatural del Dios Altísimo. La quinta y última queja de Israel rebosó la paciencia de Dios. Y mírelo, la locura que dijeron los israelitas. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. El pueblo de Israel nunca entendió el verdadero significado del maná. Ese pan era Cristo mismo. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Israel tuvo fastidio no del pan, sino de nuestro Señor Jesús. Podemos corroborarlo en la siguiente porción de la palabra. Vamos al libro de Juan, capítulo 6, versículos 30 al 35. Le dijeron entonces, ¿quiénes? Los fariseos a Jesús: ¿qué señal haces tú para que te veamos y creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: ¿no os dio Moisés el pan del cielo? Mi Padre os da
el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. Jesús era aquel pan en el desierto, el cual, dijeron los israelitas, tenían fastidio. Si las personas se percataran más de lo que dicen, seguro que tendrían una vida mucho más productiva y en abundancia. Si en vez de quejarse, alabaran a Dios por lo que tienen, las cosas fueran totalmente diferentes de lo que son hoy día. Cabe preguntarnos: ¿estaría Jehová contento con la actitud del pueblo de Israel? Veamos lo que dice la palabra. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Números 21, 6. Indiscutiblemente, Dios se cansó de oír aquellas palabras carentes de fe, y como consecuencia trajo serpientes venenosas que destruyeran a aquellos que estaban contaminando la mente del pueblo y trayendo una rebelión masiva contra él y su líder Moisés. Donde no hay fe, hay desagrado de parte de Dios. Dice Hebreos 11:1. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Comprendamos que tener el mismo lenguaje que tuvo Israel en el desierto traerá dificultades a nuestra vida. Nuestro Señor se molesta de oír a sus hijos o hijas hablar solo problemas y dificultades, solo murmuraderas, solo quejaderas. Esa clase de confesión solo trae muerte. Y lo vemos en el libro de Números, capítulo 21, 6. Y dice: y murió mucho pueblo de Israel. Hay infinidad de personas negativas y están vivas, dirá usted. Pero ¿qué hay de las palabras malas que salen de su boca? Te pregunto, ¿acaso no producen muerte? Así tú los estés viendo, vivos. Te digo hoy, veamos qué muerte pueden producir. Muerte de su potencial. Muerte a las buenas oportunidades que se le puedan estar presentando o se le vayan a presentar. Muerte a la felicidad. Muerte a la prosperidad. Muerte a la estabilidad emocional. Muerte a una familia llena de paz y otros. ¿Cómo reaccionó Israel al ver caer muertos a tantos compatriotas? Veamos número 21, versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová para que quite de nosotros estas serpientes. Las palabras de los israelitas a Moisés fueron: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Israel entendió que lo que había ocasionado la muerte de muchas personas eran las palabras salidas de sus bocas, llenas de incredulidad, y las quejas de persona a persona. ¿Y qué hizo Moisés? ¿Qué actitud tuvo Moisés? En el mismo libro de Números 21, 7 y 8. Miren lo que dice la palabra. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. La serpiente era de bronce. El bronce, mis amados amigos y amigas, significa el pecado. Jesús le dijo a Nicodemo en el libro de Juan, en el capítulo 4, versículo 34: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiso que aquel Jesús que había sido despreciado por Israel fuere ahora objeto de su salvación y sanidad. Solo bastaba
una mirada de fe para librarse de una muerte segura. Yo quiero decirte en este día que cambies tu manera de hablar, que cambies tu manera de expresar, de expresarte hacia tus hijos, hacia tu familia, hacia tu entorno. Porque lo que salga por tu boca va a afectar el mundo espiritual y lo vas a ver hecho realidad en el mundo natural. En el libro de Ezequiel 37 vemos allí que el profeta Ezequiel fue llevado en el espíritu o por el espíritu a un valle de huesos secos. Y Jehová, hablando con él, le preguntaba a Ezequiel: Ezequiel, ¿vivirán estos huesos secos? Y Ezequiel tan solo le contestaba a Jehová: tan solo tú lo sabes, Señor, si estos huesos vivirán. Y mire la respuesta poderosa que le dio Jehová a Ezequiel: profetiza, hijo de hombre, profetiza sobre estos huesos secos. En esta mañana yo no sé cuál es el desierto, cuál es el valle de sombra de muerte por donde tú estás pasando. Pero sí te digo que Jehová es tu pastor. En este día no sé por cuál desierto, por cuál valle seco tú estás transitando. Pero en esta mañana el Señor te dice que profetices sobre tu vida, que profetices sobre tu entorno, que profetices sobre la vida de tus hijos, que profetices sobre tu matrimonio, que profetices sobre tus finanzas, que profetices sobre tu empresa, que profetices sobre tu esposo que está inmerso en el mundo del alcoholismo, que profetices sobre tus hijos que se están perdiendo en la drogadicción, que profetices sobre esa hija tuya que se está perdiendo con las malas juntas. Comienza a profetizar, comienza a declarar palabras sobre tus hijos, comienza a declarar palabras de vida y no palabras de muerte. Comienza a profetizar y a creer que lo que va a salir por tus labios a partir de este momento va a impactar el mundo espiritual y va a afectar el mundo natural, y vas a ver los resultados que están saliendo por tu boca de tus declaraciones que vas a empezar a hacer a partir de este momento sobre tu vida, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, sobre tu finanzas, sobre todo su entorno. Comienza a hablar palabra de Dios, comienza a bendecir a tu familia, comienza a bendecir a tus hijos, comienza a bendecir tu matrimonio. Cada vez que tú abras la puerta y salgas a hacer una diligencia, pues declara en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret que se abren puertas, que todo tropiezo que haya puesto el enemigo se quita ahora en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Comienza a hablar palabras de fe, comienza a hablar palabras de reino, comienza a hablarle a esa montaña que está parada allí enfrente tuyo, a ese problema que está parado, que está enfrente tuyo, que tú lo ves como un gran gigante. Pues te digo en esta mañana que más grande que ese gigante es nuestro Dios, que el único que realmente puede derribar a ese gigante, así como lo hizo David y le dijo a ese gigante: tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová. Comienza a declarar palabras, comienza a profetizar palabras, háblale ese problema, háblale a ese gigante que tú vas contra él en el nombre de Jehová, y ese gigante va a ser derribado en este día en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y para concluir, tengamos cuidado acerca de lo que estamos expresando, pues de ello dependerá los resultados de nuestra vida. Digámosle al Señor: pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Salmo 141:3. Y repite conmigo en esta mañana: si has estado apartado de los caminos del Señor, si no tienes al Señor, a Jesucristo como tu único ser, su único eterno Señor y Salvador en tu vida,
Pues repite conmigo en esta mañana: Señor Jesús, yo reconozco que he estado apartado de ti, que he sido pecador. Perdóname por ello, me arrepiento de ello. Perdóname, Padre de la gloria, Señor, por esas malas palabras que constantemente han estado saliendo de mi boca. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Séllame con tu Santo Espíritu. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Amén, amén y amén. Trae tu fuego aquí, Señor, que este lugar llene tu esplendor. Para petición de oración, comunícate al 0426-403-7520. Sumérgeme en tu gloria. Sumérgeme en tu gloria. Marcos Yaroide. Tu presencia vertirá sobre mí. Por tu gracia me acerco a ti. Tu beso, inyéctame tu amor y haré llover de ti en cada nación. Oh, trae tu gloria aquí, Señor. Ven con tu fuego y consúmenos. Sumérgeme en tu gloria. Sumérgeme en tu gloria. Sumérgeme en tu gloria. Sumérgeme en tu gloria. Trae tu gloria.